manguito rotador. Y eso se encargan de resolverlo los cirujanos que hacen ortopedia, los traumatólogos, encargados, incluso especialistas en esa área, hacen cirugías artroscópicas, meten un aparatico óptico de fibra óptica dentro y unos aparatos mediante los cuales ellos pueden disecar y hacer una operación dentro de la articulación. ¿Okay? O pueden hacer cirugía abierta, por supuesto, pero es de mucho, de mucha más, la respuesta pues, a la cirugía es mucho mejor cuando se hace por artroscopia. Todas esas cosas que tienen que ver con la aplicación clínica de todo esto, ¿no? Bien, entonces ahora nos va a tocar hablar de cada uno de ellos, de cada uno de estos músculos. Y los músculos del brazo, que es el otro segmento que vamos a estudiar aquí, ¿ok? Vamos a escribirlos también. Yo hablaba de que había el segmento brazo, se va a dividir en una región braquial anterior y una región braquial posterior, simplemente la posición anatómica. Los que se ubican en el compartimiento anterior o el compartimiento posterior. Y los límites de esto, entre el compartimiento anterior y posterior, está dado por, primero, la diáfisis humeral, ¿no? Y después los tabiques intermusculares internos y externos, que son una dependencia de la aponeurosis profunda del brazo. O sea, la aponeurosis que envuelve a los músculos del brazo y que es continuación de la misma aponeurosis que envuelve a los músculos del hombro. ¿Ok? Una especie de cilindro que baja ahí. Entonces, es bueno saber desde el punto de vista topográfico cuál es el límite entre el hombro y el brazo, ¿no? O sea, el segmento hombro y el segmento brazo. Hay un límite bien preciso. ¿Okay? Es una línea horizontal, totalmente horizontal, que pasa a nivel del borde inferior del tendón del músculo pectoral mayor o del músculo redondo mayor. Esos dos músculos, o sea, el borde inferior de esos dos músculos está al mismo, el mismo nivel. Por eso en algunos libros van a ver que dice borde inferior del tendón del músculo de la llegada, pues del músculo pectoral mayor o el borde inferior del tendón del músculo redondo mayor. Se cuenta de ahí para abajo, entonces, o sea, de ese punto a distal se habla de brazo, ¿no? Y de ese punto hacia arriba se habla de hombro. Y el brazo tiene un límite distal, esa especie de cilindro, que va a estar dado por otra línea horizontal paralela a la anterior, la que le acabo de mencionar, ¿verdad? Que pasa a 2 traveses de dedo por encima del pliegue de flexión del codo. Bien, entonces eso es, hasta ahí llegamos al brazo desde el punto de vista topográfico. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando hablamos de la arteria axilar deja de ser axilar y se transforma en braquial justo en ese punto, en el límite entre el hombro y el brazo, en esa misma línea que separa topográficamente el hombro del brazo, o sea, la línea que pasa bien totalmente horizontal en posición anatómica por el borde inferior del pectoral mayor o el redondo mayor, que están al mismo nivel los dos, ¿no? Ok. Entonces tenemos que la región braquial anterior, ya sabemos cuáles son los límites, ¿verdad? Tiene en primer lugar de superficie a profundidad el bíceps braquial, un músculo que se llama así porque tiene dos cabezas de origen, ¿ok? Biceps, viene del griego, pues, cabeza, dos cabezas de origen, por eso se llama bíceps, ¿ok? Luego tenemos al coracobraquial, que está un poco hacia adentro, pero también más o menos en el mismo plano de este músculo bíceps braquial, y luego el más profundo de ellos, que va a ser el músculo braquial. Es un músculo que prácticamente se monta o se origina en la parte, casi toda la diáfisis humeral, o sea, en la cara anterointerna y anteroexterna de esta, ¿bien? Completa, o sea, el plano más profundo muscular ahí. Y la región braquial posterior, que tiene, por supuesto, un solo músculo, que es el llamado tríceps braquial. Se llama así porque simplemente tiene tres cabezas de origen, bien, que ya se lo vamos a ir describiendo. Y recordar, para recalcarle siempre, que el compartimento anterior tiene su propio nervio, que es el nervio musculocutáneo. Y el compartimento posterior tiene un solo nervio, que es el nervio radial. O sea, el nervio radial es el nervio de la extensión del miembro superior. ¿Ok? O sea, no solamente va a inervar al tríceps, sino a todos los componentes extensores del miembro superior. Todo el compartimento posterior, todo lo que tiene que ver con la extensión, pues. Usted lesiona el nervio radial en su origen, allá el nervio compartimento
Ay, Dios mío, como que me devolví. Estoy devolviendo todo lo que vi en la clase pasada, muchachos. Ya, disculpen, lo que pasa es que no es tan fácil. Todo esto que estoy pasando aquí, pues ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos origen, sesión de acción de todos estos músculos extrínsecos. Lo que pasa es que no encuentro una manera de pasarlo directamente al resto de las diapositivas. Ok, bien. Ya esto lo vimos también. Esto también. Ok. ¿Sí me escuchan bien? Claro, claro. Ok. por enlaces covalentes, es decir, el átomo de oxígeno que tiene
¿ok? Es la zona, pues generalmente se usa para colocar inyecciones intramusculares, ¿bien? Porque uno está seguro porque no va a lesionar ningún tipo de estructura importante, ¿ok? Esa es la razón. Bien. Bien, ahí tienen entonces los tres componentes de origen. De delante a atrás tenemos a la porción clavicular. Se cuenta que la clavícula, la clavícula, hueso en forma de S itálica, que tiene un extremo lateral ¿ok? Bien, luego tenemos en verde el fascículo medio, que es el fascículo acromial. Se fija en el acromio de la escápula, y en azul tenemos la porción posterior, que viene del labio inferior, del borde posterior de la espina del omóplato. ¿Ok? Se cuenta que yo les decía que el trapecio se fija en el labio superior del borde posterior de la espina. ¿Ok? Y les recordaba que la espina tiene tres bordes. Un borde anterior que se fusiona con el hueso, ¿okay? Con la escápula. Un borde posterior que tiene un labio superior y un labio inferior. Y un borde externo que comienza en la escotadura espinoglenoidea, a nivel del cuello de la escápula. O sea, se va yendo hacia afuera, y a medida que se va elevando hacia afuera, se va abriendo, de modo que pierde el borde, se hace romo y forma la cara inferior del acromion. ¿Bien? En la espina, en el borde posterior de la espina, el labio superior y el labio inferior se van alejando poco a poco, y a medida que se van alejando, van formando hacia afuera y hacia arriba la cara superior del acromio, van limitándola completamente. ¿Ok? Entonces, se cuenta lo importante de saber esos detalles óseos, ¿no? Entonces, el labio superior del borde posterior de la espina es para el trapecio, para la fibra superior del trapecio, y el labio inferior del borde posterior de la espina es para el deltoides. Bien. Y el deltoide, esta porción posterior del deltoide o porción espinal, va a cubrir a los músculos, al resto de los músculos de la llamada región escapular, ¿ok? Donde está el infraespinoso, ¿bien? Que prevemos solamente una parte de él, la parte inferior. Ok. Bien, entonces después de esto, esta, estas tres porciones convergen formando un tendón en profundidad, bien fuerte, que termina en esa rugosidad o ese tubérculo del deltoide a nivel del húmero, ¿ok? Llamada V deltoidea también, ¿no? Porque es la forma que tiene la forma de una V, cuyo vertiente anterior coincide con el borde anterior en posición anatómica de la diáfisis humeral, ¿ok? Se llama V deltoidea, porque V deltoidea, que es como una punta de flecha que ve hacia abajo, ¿bien? Y es más o menos la forma que tiene esta estructura. Bien, en esta autodiapositiva estamos viendo una visión posterior del músculo. Te cuenta prácticamente, pues, la visión posterior es la que yo le digo, pues, que envuelve una parte del músculo infraespinoso. ¿Ok? Entonces ya sabemos la inserción, y la inervación está dada por el nervio circunflejo. Bien, el nervio circunflejo también se le llama axilar. Vamos a aclarar algo. No se llama nervio circunflejo axilar. ¿Ok? No se llama nervio circunflejo o axilar. O sea, si van a dar el nombre, pueden colocar nervio circunflejo o nervio axilar. O si quieren, pueden poner nervio circunflejo y entre paréntesis, ¿ok? Nervio axilar. ¿Ok? Otra cosa, cuando yo les pregunte el paquete vascular nervioso de la axila, por Dios, no van a colocar arteria axilar, vena axilar y nervio axilar. ¿Ok? Eso lo hace con mucha frecuencia, pues, no todo. Bien, pero hay un grupo que todos los semestres, de 28 años que tengo dando clases, que hacen lo mismo, que sabemos que no leen, quizás van despistados por ahí, no paran. Entonces, no pueden confundir el plexo braquial con un solo nervio del plexo braquial, que es el nervio axilar o circunflejo, ¿ok? Eso, por favor, ténganlo claro. Entonces, yo les digo,
Paquete vasculonervioso de la axila, vena axilar, arteria axilar y nervio axilar. Totalmente, eso está malo completo. Yo ni siquiera lo veo, no, que puse bien la arteria y la vena, nada. Eso significa que usted no tiene idea de lo que está diciendo ahí, ¿ok? Para que tengan eso en cuenta. Bien, entonces seguimos. Entonces este músculo, como ya vimos, ya tenemos casi todo, ya lo conocemos casi todo. Bien, entonces vamos en esta foto que aparece aquí, ¿verdad? Vemos algunas estructuras, vemos cómo hemos cortado de ahí la porción posterior del deltoide con la intención de ver al nervio que llega a este músculo. Ahí se cuenta cómo el circunflejo o axilar, que rama del tronco secundario del plexo braquial o fascículo posterior o cordón posterior del plexo braquial, ¿bien? A esta zona profunda. Miren cómo bordea el cuello quirúrgico de este hueso, del húmero, ¿bien? Para llegar en la profundidad de este músculo, ¿ok? Se cuenta cómo está bien protegido, por eso colocamos inyecciones ahí, no hay mucho problema, pues. En esta foto también vemos dos músculos que forman una especie de triángulo, el triángulo del Po, que son el redondo mayor y el otro que es el infrapinoso, ¿ok? Por parte de redondo mayor y menor, perdón, no infrapinoso, disculpen. Redondo mayor y menor que forma un triángulo, eso lo vamos a ver con el detalle luego. Y vemos también el número 3 que están viendo ahí, corresponde a la porción larga del tríceps braquial, que va a dividir a esa especie de triángulo que forma el redondo menor con el redondo mayor en dos espacios, ¿ok? Un espacio axilar lateral y un espacio axilar medial. O un Vamos espacio a continuar húmero-tricipital con lo que y un espacio corresponde a la cuarta homotricipital, ¿no? parte de... Eso después lo vamos a describir con calma, el contenido de cada uno de ellos. En esa foto también ven cómo el nervio radial pasa al compartimiento posterior, buscando el surco del nervio radial en la cara posterior de la diáfisis humeral, pasando justo por debajo de una brecha que se forma entre los fascículos del tríceps y el redondo mayor. Bien, bien. En esta otra se ve mucho mejor. Se cuenta cómo en esa especie de cuadrilátero que está en azul, está viendo que hay una especie de cuadrilátero, se ha cortado arriba y abajo el músculo deltoides para dejar ver, y eso recuerden eso, cómo estudiar en los atlas la profundidad, o sea, las relaciones topográficas de las estructuras. ¿Ves? Si yo quito el deltoides, ¿qué voy a ver de inmediato en la parte posterior? Vamos a ver uno de esos músculos que corresponde al supraespinoso, luego tenemos el redondo menor y luego tenemos el redondo mayor. Y entre ellos está pasando la porción larga del tríceps. De modo que esa especie de triángulo que se forma entre los redondos, el redondo menor y el redondo mayor, queda dividido en dos espacios. Un espacio lateral, que es una especie de cuadrilátero, que en algunos libros lo van a conocer como cuadrilátero húmero-tricipital. Bien, que está limitado, por supuesto, por los dos redondos, como les he dicho, y hacia afuera, por el cuello quirúrgico del húmero. Y hacia la parte medial, una especie de triángulo, ¿bien? Que se llama homotricipital, ¿bien? ¿Ok? Limitado por la porción larga del tríceps y los dos redondos, ¿ok? Bien, entonces en este caso aquí simplemente está tratando de describirse el cuadrilátero. También se llama espacio axilar lateral. Más fácil de explicarlo así. Claro, el otro nombre permite conocer los límites, ¿no? Entonces ahí tenemos en amarillo el nervio circunflejo axilar y la arteria circunfleja humeral posterior. Bien, entonces, pregunta de examen, contenido de ese espacio o ese cuadrilátero húmero-tricipital. Eso lo vamos a describir luego con calma, ¿no? Por supuesto, más adelante. Pero para que lo tengan en cuenta aquí, se cuenta cómo entonces la arteria circunfleja humeral posterior. La circunfleja humeral posterior, a pesar de que dice que es humeral, ¿bien? No es rama de la humeral o braquial, es rama del axilar, de la tercera porción de la arteria axilar. Entonces tenemos dos, una anterior que es delgada y una posterior que es más gruesa y acompaña el nervio circunflejo en el cuadrilátero. Bien, entonces esa arteria forma parte del paquete vasculonervioso que va al deltoide. Una arteria que tiene como función, aparte de algunas ramas articulares, va a irrigar la profundidad de este músculo deltoide, le va a dar nutrición pues, a este músculo. Bien, espacio axial lateral o cuadrilátero húmero-tricipital, como dice la diapositiva, ¿verdad? Ok, ya lo tengo en azul. Bien. Después lo veremos con calma. Bien. Entonces, del músculo deltoides, vamos a ver las acciones.
Las acciones tienen que ver con las fibras anteriores, llevan el hombro o el brazo hacia adelante. Se cuenta, yo puedo decir flexión del brazo o flexión del hombro. Bien, se cuenta. Y está claro, es lo mismo, bien. Y eso lo vamos a tener claro para cuando hablemos de antebrazo. No es lo mismo decir flexión de antebrazo que flexión del brazo. El brazo se flexiona en el hombro, ¿ok? Tengan eso en cuenta. O sea, yo decir flexión del brazo es decir flexión del hombro. Es lo mismo, ¿bien? Porque es el brazo realmente el que se va hacia adelante. Ese es el movimiento de flexión. Entonces tenemos movimiento de flexión y extensión. Flexión hacia adelante, extensión hacia atrás. Una pregunta, ¿en qué plano se da ese movimiento de flexión y extensión del hombro? ¿Quién lo responde? ¿Quién lo responde? ¿Movimiento de flexión y extensión del hombro? ¿En qué plano se da? Sagital y transversal. Ok, se da en el plano sagital, muy bien. Pero no se pueden dar en los planos, en los dos planos, ¿no? En un plano sagital y en un eje. En un eje. En un plano sagital en un eje transversal. Exactamente, un eje transversal. Entonces recuerden que el eje siempre es perpendicular al plano, es una ley, ¿ok? El movimiento es paralelo al plano, ¿ok? Y el eje es perpendicular al plano. Entendemos lo que es perpendicular, ¿verdad? Un punto que corta otro en 90 grados. Perpendicular en 90 grados, ¿ok? Entonces recuerden eso. El eje siempre va a ser perpendicular al plano y el movimiento siempre es paralelo al plano, ¿ok? Excelente, está bien. Entonces tenemos otro movimiento, que es el movimiento de separación y aducción. Es un movimiento antagónico, ¿verdad? La aducción, que lleva el brazo o el hombro hacia la línea media. Claro, en posición anatómica, pues la única manera que se dé es que se dé un pelín de flexión hacia adelante, ¿no? Para que se pueda mover hacia adentro, en caso de la aducción, el hombro, ¿no? Ok, porque en posición anatómica, pues está prácticamente impedido. Bien, porque el brazo queda adosado al tronco ahí, ¿no? Bien, ese movimiento de aducción y abducción o separación se da en un plano. Coronal, ¿no? En un plano Coronal. coronal. Coronal o Coronal o frontal. frontal. O frontal, ¿verdad? Que es sinónimo. Y el eje sería Posterior. anteroposterior. Muy bien, así es. Así mismo es. Muy bien, sencillo. Bien, el otro movimiento va a ser el de rotación medial y lateral. Bien, aquí en esta foto, dense cuenta que en esta foto de Capandi, colocan el codo, está en flexión 90 grados, ¿verdad? Entonces está flexionado con la intención de esquematizar el movimiento hacia adentro o hacia afuera, rotación medial y rotación lateral. ¿En qué eje se da ese movimiento y en qué plano? ¿Se da en qué eje y en qué plano? Transversal, ¿no? El eje va a ser transversal, ¿ok? El eje no es transversal, perdón. El eje sería rotación medial y lateral. Se da en un eje longitudinal, ¿verdad? Cortando en 90 grados al plano transversal. Muy bien, así es. Ok, perfecto. En la separación, en el movimiento de separación o abducción, hay otro tiempo que es la elevación, ¿ok? Que es llevar el brazo o el hombro hacia arriba, el movimiento de peinarse, por ejemplo. Bien, para eso se requiere también la integridad de todo ahí, ¿no? Que se desencaje la cabeza del húmero de la glena por encima del arco que forma el ligamento coracocromial, ¿verdad? Y elevar, entonces puedes subir y llevar el brazo hacia la parte más superior, ¿ok? Porque aquí hay un movimiento que quiero que recuerden, el movimiento de separación no lo comienza el deltoides, lo comienza el supraespinoso.
Una vez que lo comienza el supraespinoso, lo continúa el deltoides. ¿Bien? Y el movimiento de elevación, por supuesto, va a ser una combinación entre el deltoide y el trapecio, por ejemplo, ¿no? No solamente funciona el solo. Entonces ahí vemos un esquema de cómo se dan los vectores de fuerza para poder cumplir esta función. El elemento que está en el número 2, en esa foto, es el supraespinoso, que es un músculo intrínseco también, ¿ok? El supraespinoso, que es uno de los llamados también músculos del moquito rotador, y el 1 es el deltoides. ¿Sí están viendo la cosa ahí? Entonces, para que se dé el movimiento de separación del hombro o abducción, o también le decimos, o abducción, ¿ok? La única manera es que comience el supraespinoso. Si el supraespinoso está bloqueado, está lesionado, el paciente difícilmente va a poder comenzar la separación o abducción. Una vez que lo comenzó el supraespinoso, lo continúa el deltoide, por eso también el número 1 ahí, ¿ok? ¿Sí entienden eso? ¿Sí se ve bien? Para eso está esa diapositiva, para entender esa parte ahí, ¿ok? Que el deltoides no comienza el movimiento porque los vectores de fuerza, o sea, el momento de la fuerza de ese movimiento da cero, porque el vector con respecto al punto de anclaje prácticamente está en menos de 90 grados, por lo tanto es imposible que pueda comenzarlo, ¿ok? Esa es la razón por la cual tiene que actuar el supraespinoso primero. ¿Bien? Ok, y ahí vemos cómo entonces ese movimiento de elevación que están viendo ahí, pues es una combinación. Ahí vemos el número 2, que corresponde a las fibras superiores del trapecio, ¿ok? Bien, la fibra inferior en el número 4 y otros músculos que están en esa zona, ¿ok? Entonces, quiero que entiendan ese esquema. Primera fase y segunda fase que estaría en el lado izquierdo. ¿Bien? Se cuenta cómo la escápula rota en esos movimientos, se desplaza la escápula. O sea que el movimiento no solamente es de la acción muscular, sino de la articulación solamente, sino que es una combinación entre la función de la articulación escapulohumeral y la rotación de la escápula en un plano frontal, con un eje anteroposterior. ¿Están viendo el dibujito ese? ¿Están viendo la flecha verde? Como entonces tenemos una ampliación de 120 grados con respecto a la articulación escapulohumeral y esto, por ese desplazamiento de 60 grados que da la escápula en relación con los músculos que actúan estabilizándola, podemos llevar la ampliación del movimiento a 180 grados, ¿ok? Entonces una combinación ahí que tiene que ver pues no solamente con la articulación escapulohumeral, sino también con la combinación de los otros músculos que actúan aquí. Y ese desplazamiento que se da de la escápula, ¿ok? Recuerden que es una articulación como les digo, la escápula está prácticamente suspendida ahí, ¿no? Si no fuera por el poco músculo que se fija ahí, pues habría mucha inestabilidad en esta articulación. No se pudiesen dar de manera efectiva los movimientos, ¿ok? Bien. Vamos a seguir. Bueno, ahí tienen en esa foto, pues, la forma como se dan los movimientos en relación a las porciones anteriores y posteriores del deltoide, ¿ok? Bien. Vamos a ver cuál viene ahora. Viene el músculo redondo mayor, ¿ok? Este es otro de los músculos, pues, que tienen que ver con estos músculos intrínsecos. El origen, ángulo inferior de la escápula, tercio inferior de su borde lateral, ¿ok? Este músculo redondo mayor, ¿bien? Ok. La inserción va a estar en el labio interno de la corredera bicipital. Labio interno de la corredera bicipital, recuerden todo un poco de nombres que tiene el labio interno de la corredera bicipital. Uno de ellos, en posición anatómica, es el borde posterior de la correa bicipital. También se llama cresta subtroquiniana o cresta del tubérculo menor en relación al troquín, si le decimos troquín, o le decimos tubérculo menor de la epífisis proximal del húmero, ¿recuerdan? Entonces, ese surco intertubercular se llama también corredera bicipital, porque por ahí se desplaza el tendón de la porción larga del bíceps, por supuesto por delante del dorsal ancho, que es el elemento más profundo que se encuentra en este surco. ¿Bien? Entonces tenemos inserción, labio interno de la corredera bicipital, y todo ese poco de nombres que les he mencionado, ¿verdad? Labio posterior, porque en la posición anatómica él es posterior con respecto al externo, ¿ok? Es interno o medial, es cresta subtroquiniana
es cresta del tubérculo menor, o sea, todos esos nombres, ¿ok? Lo mismo. Así lo van a ver en los diferentes libros, para que no nos confundamos. Bien, entonces este músculo no pertenece al grupo de los llamados músculos del manguito rotador, porque su tendón aplanado va a terminar cresta del troquín, ¿ok? No termina funcionándose con la cápsula de la articulación escapulohumeral. Bien, aquí tenemos una foto donde apreciamos el punto del origen, pues estaría hacia la parte medial y su inserción justo ahí, un tendón aplanado que termina en la cresta subtroquiniana. Bien, ahí se ve muy bien el esquema de inserción de este músculo. Bien, es una visión anterior, vamos a ver una visión posterior. Recuerde que él nace en la parte posterior del tercio distal del borde lateral de la escápula, que también se llama borde axilar, no borde axilar, o borde lateral o borde externo de la escápula. Bien, ok. Entonces se va hacia adelante, buscando esa zona. Recuerde que el dorsal ancho, que ya lo hemos mencionado, es un músculo que viene de la espalda, es un músculo de los anchos que está en la espalda y que va a terminar pasando por delante de este músculo, el tendón del músculo redondo mayor, para poder llegar al fondo de la correa bicipital y fijarse en el labio externo de la correa bicipital. O sea, viene desde atrás y bordea por delante este músculo, pasándole por delante, adelantándose pues a este tendón, ¿ok? O sea que el dorsal ancho, a pesar de que viene de la espalda, va a ubicarse por delante de este músculo. Y es por donde va a deslizarse el tendón del bíceps, de la porción larga del bíceps braquial. ¿Ok? Bien. Ahí podemos apreciar en esta otra diapositiva, pues, el músculo supraespinoso arriba, el subescapular, que lo vamos a escribir luego, y lo que les acaba de mencionar, ¿ok? El redondo mayor, y esta no tiene nombre ahí, pero vemos cómo hay otro músculo que está pasando por delante de él a nivel de su inserción, que es el dorsal ancho, que ya lo mencionamos, ¿eh? Viene de la espalda y pasa por delante de él para poder ubicarse en el fondo de la correa bicipital. ¿Bien? Es una relación clásica de estos dos músculos, del redondo mayor con respecto al dorsal ancho. Entonces el dorsal ancho está por delante. Pregunta de examen, puede ser tranquilamente esa relación que tienen estas dos estructuras, estos dos tendones. ¿Bien? Y así tienen que aprendérselo, ¿ok? Y aquí, bueno, otra vez esta foto bien bonita, donde apreciamos el subescapular. Hay muñones de diferentes músculos ahí, ¿ok? Hacia arriba, hacia la coracoides, vemos el tendón de llegada, de salida o de llegada del pectoral menor. También vemos aquí en el vértice de la coracoide al coracobíceps, ¿ok? La porción proximal de la coracoide con la porción corta del bíceps, que está cortado ahí, ¿no? Y el músculo que ven que está llenando la fosa subescapular es el músculo subescapular completo, ¿no? Bien, arriba también vemos el tercio distal de la clavícula y los ligamentos que fijan la coracoides a la clavícula y al acromio, ¿no? Todo eso se está viendo ahí. Incluso la bolsa serosa por debajo subdeltoidea hacia la parte externa y superior, ¿ok? Abajo vemos al redondo mayor y está cortado el tendón del dorsal ancho pasando por delante y por encima del redondo mayor. ¿Sí lo están viendo ahí? Y otro elemento que les mencionaba es la porción larga del bíceps. Lástima que no pueda señalarles, ¿ok? Pero está la porción larga del bíceps, ya metiéndose pues en la articulación, en la cápsula de articulación, y por fuera, como volviéndolo, vamos a tener la llegada del tendón del músculo pectoral mayor. Muy bonita esta diapositiva, tiene todo ahí. Ok. Entonces, acciones de este músculo: rotación medial y aducción del hombro, inervación, ¿ok? Está inervado por el músculo subescapular inferior, ¿bien? Por el nervio, perdón, subescapular inferior. Ok, el nervio, ¿cuál es el nervio subescapular inferior? El nervio subescapular inferior es rama del tronco secundario posterior del plexo braquial. Entonces, ese tronco secundario posterior del plexo braquial da, en primer lugar, al nervio radial, nervio circunflejo, y entonces da también al subescapular superior e inferior. El subescapular superior se queda en las fibras altas del subescapular, y el subescapular inferior, aparte de inervar las fibras inferiores del subescapular, también va a dar una rama que se continúa hacia el músculo redondo mayor, como lo están viendo en esta foto. Entonces la inervación está dada por el nervio subescapular inferior. ¿Bien?
Ok. O sea, comparte inervación pues con el subescapular. Bueno, pues otra diapositiva está bien explicada ahí. El músculo subescapular, que ya lo vimos antes, ¿verdad? Aquí lo tenemos, él está llenando esa fosa subescapular. Recuerda que la escápula es una cara anterior, una cara inferior, una cara posterior. La cara anterior, cóncava, tiene unas 3 crestas oblicuas en la cual se fija, o sea, la profundidad de este músculo, el músculo se fija en esa cresta, o sea, se va a fijar y va prácticamente a llenar esta fosa subescapular, ¿ok? Después las fibras convergen hacia afuera y van a terminar en el troquín. Se cuenta, en el troquín del húmero, también se le llama tubérculo menor o troquín. No es la cresta subtroquiniana, sino en el troquín. O sea, por lo tanto, no solamente se fija en el troquín, sino también en la cápsula fibrosa de la articulación escapulohumeral. O sea, uno de los músculos de estos es el manguito rotador, de los que se lesionan cuando hay lesiones en la cápsula, pues, en estos atletas de alta competencia como los pitchers. ¿Okay? Bien, entonces vemos cómo ese músculo se fija ahí completamente. Ahí lo vemos, ahí vemos un esquema, del lado derecho, bien bonito, cómo viene, se cuenta cómo sale prácticamente de la cara posterior de la orilla costal, delante, por supuesto, de la escápula y llega al troquín. Está el número 4 ahí que lo denota. Bien. Inserción, troquín, acción, ¿ok? Él es un rotador medial del hombro. Y se cuenta como es lo único que puede hacer, rotación medial del hombro. Ahí tenemos entonces el vector de fuerza que permite la función. Vemos en 5, eso que está ahí es el tendón de la porción larga del bíceps braquial, que yo les decía que se mete en la correa bicipital. ¿Bien? Y esa es su función. La inervación, nervios subescapulares superior e inferior, que son ramas del tronco secundario posterior del plexo braquial, o fascículo posterior, o cordón posterior, que es el otro nombre que reciben los troncos secundarios, ¿ok? Bien, ahí lo tenemos, el esquema de la inervación que comparte también con el redondo mayor, a través de su escapular inferior. Muy bien. Seguimos con los intrínsecos. Entonces vamos a recordar otra vez, ¿verdad? Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Estos son los llamados manguitos rotados, parte del manguito rotado. ¿Están viendo ahí? Ok. Entonces, ahí nos faltó del manguito rotador el subescapular, que es anterior. ¿Ok? Entonces tenemos hacia el lado derecho un esquema de estos músculos, ¿verdad? El supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Entonces el supraespinoso se va a originar, dense cuenta que aquí el origen siempre es proximal a distal, proximal y la inserción distal, hacia la parte lateral en este caso. Pues. Entonces el supraespinoso llena los 2 tercios mediales de la fosa supraespinosa de la cara posterior de la escápula. Y su tendón sigue un trayecto que va a la faceta superior de la tuberosidad mayor de la epífisis proximal del húmero. ¿Recuerdan? Del troquíter. También se llama tubérculo mayor. Entonces ella tiene 3 facetas que se van a orientar de arriba abajo, ¿ok? De arriba, abajo y hacia atrás. ¿Bien? Entonces tenemos una faceta superior que es para el supraespinoso. ¿Bien? Luego tenemos al infraespinoso que llena los 2 tercios mediales de la fosa infraespinosa y termina en la faceta media de este tubérculo mayor o troquíter. Y luego tenemos al redondo menor. El redondo menor también se va a fijar en el borde lateral o axilar de la escápula, ¿no? Por encima, más o menos en el tercio medio de ese borde, en relación con la cara posterior, ¿no? De esta escápula. Y además va a estar por encima del origen del redondo mayor, que es un músculo que ya vimos hace rato. Y va a terminar en la faceta, o sea, su inserción va a ser en la faceta inferior, posterior, de todas ellas, pues la más inferior y posterior, la tercera faceta, pues, en relación de superior a inferior, ¿ok? Así como se ve ahí. Por supuesto, esos 3 músculos, esos 3 tendones, no solo se fijan en la parte ósea, sino que también terminan fijándose en la cápsula, ¿bien? De modo que
con el subescapular, que es el otro que se fija en el troquín, va a formar pues esos músculos del llamado manguito rotador, que son tanta importancia funcional, tanta importancia clínica pues a la hora de las lesiones del hombro. Bien, ahí tienen entonces un resumen de todos ellos. Aquí tenemos pues ya la escápula con los elementos musculares, el supraespinoso que se ve muy bien por encima de la fosa. En la fosa infraespinosa pues vamos a tener al infraespinoso, un pelín por debajo del infraespinoso. Bien, vamos a tener el rodo menor y queda un espacio vacío ahí, ¿no? Se cuenta que el ángulo inferior de la cara posterior cercana ahí no hay nada, porque ahí debería estar ¿quién? El músculo redondo mayor. Recuerdan que eso lo mencionamos hace rato. Esos músculos pertenecen a ese grupo que van de arriba abajo y hacia atrás en la faceta del troquíter. Muy bien. Acción. El supraespinoso inicia la separación del hombro o abducción del hombro. Era lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Que si él no actúa, no se da la separación del hombro. O sea, por más que quiera el deltoides hacerlo, pues no va a poder, porque los vectores de fuerza de ellos, queda de 90 grados. O sea, 90 grados la palanca corresponde al punto de donde se fija el supraespinoso. En cambio, el momento de la fuerza con respecto al deltoides y el eje del húmero va a ser 0. Por lo tanto, no va a poder moverlo. ¿Bien? Pero el supraespinoso sí puede hacerlo. Él inicia el movimiento y lo continúa el deltoides. Bien. El infraespinoso y el redondo menor, ellos rotan lateralmente el hombro. Son unos rotadores externos o laterales del hombro, o del brazo, en este caso, lo mismo, ¿no? La inervación, bien, va a estar dado. El supraespinoso e infraespinoso va a ser inervado por el mismo nervio. El nervio supraescapular. Dense cuenta que no se llama nervio supraespinoso. Los que llaman supraespinoso e infraespinoso son los músculos, pero el nervio se llama nervio supraescapular. El nervio supraescapular es un nervio que nace prácticamente a nivel del cuello, porque nace en el tronco primario superior del plexo braquial. De hecho, cuando uno está disecando el cuello, en la parte más profunda, debe tener mucho cuidado de no lesionar ese nervio que nace en el cuello, o sea, por encima de la clavícula, ¿ok? Entonces uno está haciendo una disección del cuello por una cirugía, qué sé yo, de vaciamiento de ganglios por un cáncer de cabeza y cuello, y oye, tiene que tener mucho cuidado, o está haciendo un abordaje para reparar alguna costilla cervical, etcétera, que tenga que ver con esa área, y hay que tener mucho cuidado porque el nervio pues se desprende del plexo braquial ahí, ¿ok? Y uno lo puede lesionar. Entonces, ese nervio se llama nervio supraescapular. Ese nervio va a continuar acompañado de una arteria que es la arteria supraescapular, rama de la subclavia, que después vamos a describir la importancia de ella, de esta arteria, ¿ok? Y entonces van siguiendo hacia el borde superior de la escápula en relación con la escotadura de la escápula, ¿ok? Esa escotadura va a estar, esa escotadura va a estar cerrada por un ligamento, que es el ligamento transverso escapular superior, o simplemente el ligamento coracoideo. De modo que cuando tenemos ese ligamento, vamos a tener un conducto. Ese conducto coracoideo va a permitir que pase el nervio, protege al nervio supraescapular. Entonces la arteria supraescapular pasa por encima del ligamento coracoideo o transverso escapular superior, perdón. Y el nervio pasa por dentro del conducto. ¿Bien? O sea, la arteria pasa por encima del ligamento y el nervio pasa por debajo del ligamento, o sea, por el conducto que forma la escotadura coracoidea o escotadura de la escápula. De modo que da las ramas motoras al músculo supraespinoso y después sigue hacia la escotadura espinoglenoidea, que es una escotadura que forma el borde externo de la espina de la escápula con el cuello, con la parte posterior del cuello de la escápula, o sea, donde está la glena, pues. Entonces ahí, en ese intersticio, se comunican la fosa supraespinosa con la infraespinosa, de modo que hay un ligamento ahí que se llama ligamento espinoglenoideo o transverso escapular inferior, que forma un conducto a través del cual pasan el nervio y la arteria supraescapulares hacia la fosa infraespinosa para dar irrigación, en caso de arteria, e inervación al músculo infraespinoso, ¿ok? De modo que, dense cuenta, el nervio, a nivel de la escotura coracoidea,
pasa cada uno por separado. O sea, por encima del ligamento coracoideo pasa la arteria y por dentro del conducto de la escotadura pasa el nervio. Pero ya una vez que continuamos, que vamos hacia descendiendo, se encuentran los dos elementos otra vez y atraviesan la escotadura, o sea, el conducto espinoglenoideo, que está formado por la escotadura espinoglenoidea en la parte posterior, ¿verdad? Y el ligamento espinoglenoideo o transverso escapular inferior. Bien, entonces recuerden eso, parte topográfica. Bien, el nervio redondo menor, a diferencia de los otros, está inervado por el mismo nervio que inerva el deltoides, ¿ok? El nervio circunflejo o nervio axilar, rama del tronco secundario posterior del plexo braquial, ¿bien? Entonces recuerden, el supraescapular, rama del tronco primero superior del plexo braquial, el nervio, el redondo menor, el nervio redondo menor es el mismo nervio circunflejo, ¿bien? El mismo nervio que inerva al deltoides, ¿bien? Ok, entonces ahí tenemos en esa foto una bolsa serosa subacromial, la acromio por supuesto, el tendón del supraespinoso, llegando a la faceta superior del troquíter y comenzando el movimiento de separación, ¿ok? Recuerden que tiene que comenzar él para que se pueda dar la separación completa. Bien, entonces aquí tenemos, oye, qué bonito aquí, esta vez. Ahí tenemos el plexo braquial hacia la parte izquierda, C5 y C6, que forma el tronco superior, el C7 que forma el tronco primario medio, y el CC8 y T1 que forman el tronco primario inferior. Ok, entonces inmediatamente el número 3, ¿cómo se desprende entonces el nervio supraescapular? Miren cómo va. El número 4 es el ligamento coracoideo, transverso escapular superior, ¿ok? Que cierra la escotadura coracoidea o escotadura de la escápula, formando un conducto a través del cual pasa el nervio, es como si lo protegiera, pues, ¿ok? Y después vemos que el nervio va a pasar de la fosa supraespinosa al infraespinoso para dar elevación al músculo infraespinoso a través del conducto que tenga el número 6. Ese es el conducto espinoglenoideo, que está limitado por el ligamento espinoglenoideo o transverso escapular inferior y la escotadura espinoglenoidea, ¿ok? Que separa, o sea, que es como la unión, pues, entre hacia afuera de la base, del borde externo de la espina, hacia la cara posterior del cuello de la escápula. ¿Ven? Entonces ahí vemos cómo ese nervio va a inervar al músculo infraespinoso. No está colocado aquí, pero la arteria supraescapular acompaña al nervio desde arriba, desde la región clavicular, ¿verdad? Y pasa por encima del ligamento, a nivel de la escotadura. Pero después, a nivel del número 6, pasan las dos estructuras, tanto la arteria supraescapular como el nervio supraescapular juntos, hacia la fosa infraespinosa. ¿Bien? Ok. Aquí se ve mucho mejor. Vemos cómo la arteria está separada ahí. Se ve muy bien. ¿Ok? El nervio pasa por el conducto, la arteria pasa por encima, el nervio pasa por el conducto y después se encuentran los dos otra vez. ¿Ok? Justo como se ve ahí. Ok. Bien, acción de los músculos. Ya vimos ahí, aquí hay una especie de un esquema de los vectores de fuerza de cada uno de ellos. Ahí pues tenemos un resumen de todos ellos, ¿verdad? El número 1 ahí supraespinoso, se cuenta cómo va el vector de fuerza. Así más o menos imaginamos cuál es la función. El supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, produciendo una rotación externa del hombro, y el supraespinoso iniciando la separación o abducción. ¿Okay? En el número 2, el lado derecho, vamos a ver cómo ahí actúa el subescapular, fijándose en el troquín, y el vector de fuerza como hacia adentro para producir una rotación medial. Y en el 1, del lado derecho, pues vemos también la función del supraespinoso. ¿Bien? Ok. Y lo otro, pues, abajo vemos la superposición de movimiento, pues, antagónico entre uno y otro músculo. Y vemos al tendón de la porción larga del bíceps, que es una especie de estabilizador también de la articulación. Ayuda a mantener en su sitio. Aparte de la función que cumple, pues, este músculo, pues también ese tendón que atraviesa la articulación y llega o parte o comienza en el tubérculo supraglenoideo, es un elemento de fijación, pues, de estabilización de esta articulación. Bien. Bueno, lástima que yo no le di la parte articular. Me gusta mucho esta parte aquí. Claro, me gusta más hablar, pues, de las acciones musculares,
pero cuando hablamos de la parte articular, uno explica mucho esa parte ahí de lo que viene después. ¿Ok? Bueno, se cuenta en esta foto, está bien bonita, pues ahí se muestran todos los músculos del manguito rotador en una visión lateral del hombro. Ahí lo que hemos quitado pues es el deltoides, entonces podemos ver la serie de músculos que arropan a la articulación escapulohumeral, en este caso, la supraespinoso, el infraespinoso rondo menor, y el otro del manguito rotador, que es el músculo subescapular hacia la parte anterior, ¿ok? Bien. Ok, entonces los músculos del manguito rotador del hombro se insertan en los tubérculos del húmero y se fijan íntegramente en la articulación glenohumeral o escapulohumeral, ¿no? O articulación del hombro. Para que lo tengan en cuenta ahí. Bien, muy bien. Músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Para que no se lo olvide más nunca. Ok. Bien. Seguimos. Ok. Ya que hemos visto un poco de músculo, vamos a hablar de algunas regiones topográficas específicas que permiten el paso de algunas estructuras y son importantes recordarlas a la hora de hacer cirugía de estas regiones profundas, ¿no? Uno, por ejemplo, se mete en esas áreas. Generalmente los que se meten son los traumatólogos, los ortopedistas, que son los que manejan esta parte, pues, osteoarticular. El cirujano general como yo, que es un cirujano de partes blandas, solamente se mete cuando hay lesiones vasculares, ¿no? Entonces uno, si tiene que disecar la parte profunda, hay que tener mucho cuidado de esas áreas. Entonces, puntos de referencia que nos sirven para evitar lesionar estructuras, ¿ok? Yo tengo que meterme en la profundidad del hombro, en esa área, bien sea porque estoy disecando unos ganglios linfáticos metastásicos por un cáncer de mama a nivel de vaciamiento axilar, o que este paciente tenga una lesión por arma blanca, arma de fuego a nivel del miembro del hombro y que haya lesionado estructura vasculonerviosa importante. Entonces yo debo entrar y, claro, la única manera de yo no producir más daño es que yo sepa dónde está ubicada la estructura. Y necesito puntos de referencia para eso. ¿Bien? Por esa razón es que uno estudia estas cositas. Entonces vamos a hablar del triángulo de los redondos, que lo he mencionado bastante. ¿Okay? Ya conocemos los músculos, conocemos la orientación de los mismos. Vamos a este triángulo, el llamado triángulo del Belpau se escribe, es un término francés, ¿verdad? El término propio. Pero simplemente en la actualidad no usamos mucho los nombres propios. Eso por si acaso lo leen por ahí en Rubier, ¿verdad? En esos libros clásicos, ¿no? El triángulo de Belpau, ¿ok? O triángulo de los redondos, así de sencillo. Entonces ahí tenemos al redondo mayor y al redondo menor. Entonces, el redondo mayor, que recuerden que va abajo y hacia adelante, recuerden que él parte del tercio inferior del borde posterior de la cara posterior de la escápula y termina yéndose hacia adelante, hacia la cresta subtroquiniana. En cambio, el redondo menor, que viene inmediatamente por debajo del infraespinoso, va hacia atrás. ¿Ok? Entonces, uno va hacia adelante y se va hacia atrás. E interponiéndose entre los dos, vamos a tener la porción larga del tríceps braquial, ¿ok? Que se va a fijar en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Se cuenta cómo dejó dos espacios, uno lateral, cuadrilátero, y uno medial o interno, que es como una especie de triángulo. El medial es un triángulo que está formado por los dos redondos, ¿ok? Entonces, es el triángulo homotricipital y el otro se llama cuadrilátero húmero-tricipital, ¿bien? Entonces, por esos espacios pasan estructuras. Y abajo tenemos un triángulo tricipital también, ¿ok? Que es el triángulo por donde pasa ¿eh? Vamos ahí las partes. Miren este dibujito bien bonito que vi que saqué de internet, parece muy bien esquemático, miren. Entonces tenemos